Muy buenos días, hermanos. Quería compartir el devocional de hoy. Les invito a tomar sus Biblias y buscar Isaías capítulo 2. La porción de hoy es extensa porque es del capítulo 2 versículo 5 hasta el capítulo 4 versículo 1. Vamos a leer solamente algunos versículos. Vamos a comenzar con el 5. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente, y de agoreros, como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos, y sus carros son innumerables. Además su tierra está llena de ídolos, y se han arrodillado ante las obras de sus manos, y ante lo que fabricaron sus dedos. Y se ha inclinado el hombre y el varón se ha humillado, por tanto, no los perdones. Métete en la peña, escóndete en el polvo, de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. En las porciones anteriores a esto que leímos, tenemos que en el capítulo 1 Isaías muestra a Dios juzgando a su pueblo. La idea marcada es la de un juicio. Dios, como soberano, es el juez y llama a la tierra y el cielo como testigos. Y el pueblo es juzgado por Dios, porque ellos estaban haciendo las cosas mal. Y Dios no quería recibir sus ofrendas. Dios no quería su incienso. Dios dijo que no iba a escuchar sus oraciones mientras ellos se mantuvieran en la misma arrogancia, en la misma condición que estaban. Son llamados a cambiar, a dejar el pecado, dejar de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno. Y Dios promete también restaurarlo. Venid luego y estemos a cuenta, les dijo Dios a su pueblo. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. En los primeros versículos del capítulo 2, Dios muestra el futuro glorioso de Israel, donde será potencia mundial y el Mesías reinará el mundo. Pero en la porción que les comparto hoy es el mientras tanto, entre el juicio y el futuro glorioso. Ahí se encuentra el presente de Israel, lleno de pecados, lleno de idolatría, lleno de costumbres extranjeras, porque estaban copiando a los pueblos vecinos. Dios tiene la difícil tarea de purificar a su pueblo. El desafío era en el versículo 5, venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. En ese futuro glorioso que marca Isaías, en el capítulo 2, versículo 1 al 5, muestra cómo muchos pueblos de otras naciones van a decir, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Pero el presente de Israel era todo lo contrario. Ellos estaban en la oscuridad, no caminaban a la luz de la palabra de Dios, no querían obedecer y eran rebeldes. Dios, por lo tanto, había dejado a su pueblo. Por la contaminación, costumbres paganas estaban siendo practicadas en el pueblo. Buscaban adivinos. La confianza la ponían en los hombres antes que en Dios, porque dice que pactaban con ellos. También había confianza en las posesiones y dejaron de depender de Dios. Por eso, el juicio de Dios caería sobre todo altivo y sobre todo soberbio. Ellos iban a ser abatidos. Dice el versículo 17, que no leímos, la altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Tenemos que entender que cuando leemos de soberbia en la Biblia, está hablando de nosotros. Todos tenemos soberbia, en mayor o menor grado, pero está en nuestra naturaleza humana. Queremos hacerla nuestra, queremos tomar las decisiones, queremos llevar nosotros el control de nuestra vida. Y llega el momento en que conocemos a Dios y tenemos que ser humillados y entregarle nuestra vida a Él como un sacrificio vivo. Dios nos muestra cuán soberbios somos y nos enseña también que Él está totalmente en contra de la soberbia, porque son dos pueblos opuestos. Porque vemos a Dios siendo perfecto, siendo digno de adoración, de toda exaltación, y lo vemos en el Señor Jesucristo humillándose. Él se humilla tomando la forma de hombre
y estando en la condición de hombre se hizo siervo y se dejó maltratar y matar por sus criaturas. Sí, Dios es lo opuesto a la soberbia. Nuestra soberbia nos lleva a satisfacer nuestro yo, pero ahora como hijos de Dios tenemos que buscar toda nuestra satisfacción en Dios mismo. Por eso el Señor dijo en Juan 6:35, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Él es la fuente de toda satisfacción nuestra. En un mensaje de John Piper, nombra él varias formas de combatir la soberbia en nosotros, y es lo que quiero compartirles en lo que queda de este devocional. Leamos 1 Corintios capítulo 4 versículo 7. Dice, porque ¿quién te distingue? ¿Quién te hace distinto? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Combatimos con nuestra soberbia reconociendo que el que nos hace distinto, el que nos da las capacidades que tenemos, los dones, el que nos dio todos los talentos que podamos tener, es Dios. No somos nosotros. No hay motivo alguno en nosotros para gloriarnos. Los corintios se peleaban entre sí, discutían entre ellos quién era el fuerte, quién era el débil, quién era el mejor o quién tenía el mejor don. Y tenemos que recordar que todo es un regalo de Dios, y por lo tanto, Él debe ser glorificado, y Él tiene que ser alabado, no nosotros. Por lo tanto, primer punto, reconocer que todo lo que tenemos y todo lo que somos es gracias a Dios. El otro pasaje está en Santiago capítulo 4, versículo 6. Dice, pero Él da mayor gracia, hablando de Dios. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces otra forma de combatir la soberbia es someternos a Dios, como dice el versículo 7, y acercándonos a Dios, como dice el versículo 8. Nuestra soberbia nos lleva a la independencia de Dios. Como le pasaba al pueblo de Israel, confiaba en su dinero, en el oro, en la plata, en los carros, y dejó de depender de Dios. Por eso es que debemos tener cuidado con la soberbia en nosotros, porque nos aleja de Dios. Y para combatirla, el consejo de Dios es acercarnos más a Dios, hasta que aprendamos a depender solamente de Él. La soberbia nos lleva a rebelarnos contra Dios y tenemos que aprender a someternos a Dios, incluso en las cosas más triviales, más pequeñas. En todo tenemos que depender de Él, porque Dios, dice, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El otro pasaje está ahí también en el capítulo 4 de Santiago, versículo 13, dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es la vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos o haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. Muchas veces nos comportamos como esos que menciona el versículo 13, proyectando negocios, planeando qué vamos a hacer de nuestra vida, y nos olvidamos que el soberano tiene que ser Dios. No podemos conducir nuestra vida a nuestro antojo. El Señor ya pensó esas buenas obras que quiere que nosotros hagamos, por lo tanto tenemos que hacer esa oración. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Que en esta mañana podamos aprender del pueblo de Israel a no cometer el mismo error. Que podamos luchar contra nuestra soberbia y realmente reconocer que todo lo que tenemos y todo lo que somos es gracias a Dios, que Él tiene que ser alabado y glorificado por eso, y que también aprendamos a combatir la soberbia, sometiéndonos a Dios y acercándonos a Él, para que aprendamos, como dije anteriormente, a depender solamente de Él. Que el Señor les bendiga y que tengan un lindo día.